El lamento de David. ¿Cómo se titula? El lamento de David. El lamento de David o la endecha de David. En algunas versiones bíblicas aparece endecha y en algunas aparece lamento. Así que en esta ocasión el propósito de este mensaje es ver una experiencia que se da entre lo que le sucedió al rey Saúl y el lamento de David por lo sucedido al rey Saúl. Ahora bien, la experiencia de el rey Saúl es la experiencia o la historia de Israel. Y el lamento de David o en la endecha de David es el lamento de Cristo por su pueblo. ¿Entienden eso? Es decir, así como David lamenta la dicha de Saúl, Cristo lamenta la dicha ¿de quién? Del pueblo. Así que en ese contexto vamos a tratar de ver cómo desarrollamos de manera breve este capítulo 1, verso 17 al 26 de Segunda de Samuel. Muy bien. Dice allí, David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonathan. Dice el verso 18, y ordenó que instruyeran a los hijos de Judá en el cántico de Arcó. He aquí está escrito en el libro de Hazel. Algunas versiones dicen en el libro del justo. Aquí dice que debería, ¿qué cosa? Instruirse al pueblo en cuanto a esta parte, que precisamente es lo que estamos haciendo. Dice el 19, el siervo, oh Israel, sobre tu cumbre están los muertos, como han caído los valientes. Yo tengo la versión pechita, la versión de ustedes posiblemente dice, ha perecido la gloria de Israel. Léeme el verso, la tiene ahí el capítulo 1, léeme el verso 19. 19. Sí. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Ven como el verso 19 dice, ha perecido ¿qué cosa? La gloria de Israel. Ahora vemos aquí a David lamentando, endechando, llorando, porque ha perecido ¿qué cosa? La gloria de Israel. Vamos a detenernos breve aquí. ¿Quién es la gloria de Israel o quién era la gloria de Israel? Por eso hemos titulado la endecha de David, que es un tipo de Cristo. Es decir, el lamento de David por la dicha de Saúl es el lamento de Cristo por la dicha de ¿quién? Del pueblo. Porque la historia de Saúl es la misma historia del pueblo de Israel. Aquí la gloria de Israel, ¿quién era? Jehová, ¿sí o no? ¿Ustedes se acuerdan que Jehová era quien dirigía y estaba al frente de su pueblo? Pero llega un momento que el pueblo había dicho, no queremos, no, dijeron, queremos que tú nos pongas un rey como tiene todas las demás naciones. Samuel llora, ¿por qué? Porque están reemplazando a Jehová ¿por quién? Por la carne, por el hombre. Nunca el pueblo será dirigido correctamente por un hombre como por Dios, ¿verdad que no? Pero ahora nosotros vemos que ellos cambian de gloria, cambian a Dios por un rey. Pero ahora esta gloria de Israel, que era quien, Saúl, perece porque muere en esa batalla, como lo vamos a ver más adelante. Ahora David dice, en su lamento, en el verso 19 dice, ha perecido la gloria de Israel. Esto tiene doble connotación. Alejan a Jehová, que es la gloria de Israel, toman a Saúl, quien reemplaza por la gloria de Dios, y ahora tienen a Saúl, que es la gloria de ellos, y ahora su gloria perece aquí por manos de los filisteos. Así que vemos ahora a David lamentando porque ahora ha perecido la gloria de Israel, que en el contexto del texto es ¿quién? Saúl. Como ya de una manera exegética vendría siendo Jehová, aunque en el contexto es Saúl, porque fue reemplazado por Dios. Ahora dice el verso 20, no lo anuncien en Gad, ni lo proclamen por la calle de Ascalón, no sea que lo celebren las hijas de los filisteos, no sea que se regocijen las hijas de los incircuncisos. En el verso 20 hay algo interesante. ¿Ustedes se acuerdan cuando David peleó con el gigante? ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Ustedes lo recuerdan? Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó allí? Cuando él le cortó la cabeza, dice allí
que vino todo el pueblo danzando y cantando por la gran victoria que obtuvieron, ¿sí o no? Era una costumbre que cuando una nación vencía a otra, se hacía fiesta y se danzaba. Ahora se invierte el asunto. Con la muerte de Saúl, ahora no puede haber canto porque no hay victoria. Es al contrario lo que hay derrota, porque ha perecido la gloria de Israel. Y al perecer la gloria de Israel, ahora dice, no lo anuncien en Gad, porque si lo anuncian en Gad, ¿qué pasa? Iba a celebrarse fiesta por la derrota de ¿quién? De la gloria de Israel, que en este caso era Saúl. Dice que no lo anunciaran en Ascalón, ni en ninguna de estas partes, para que no haya que cosa, fiesta de parte de los circuncisos. Aunque lamentablemente las noticias de una forma u otra llegan y se celebró la derrota. Dice el verso 21, oh monte de Gilboa, no haya rocío ni lluvia sobre ustedes, ni sobre los celestos campos, porque allí ha sido roto el escudo de los valientes, el escudo de Saúl que estaba ungido con aceite. Un detalle importante. Dos cosas que quiero resaltar. David aquí es una maldición sobre ¿qué? Sobre el monte de Gilboa. Dice, ni rocío ni lluvia caigan sobre ellos. Un campo, un monte, un terreno donde no tiene rocío ni lluvia, ¿qué hay? Sequía. Y por ende un desierto, como dice el caballero aquí. Así que por lo tanto, aquí vemos de parte de David una maldición sobre ¿qué? Sobre los montes de Gilboa. ¿Por qué sobre los montes de Gilboa? Porque allí habían caído los valientes. ¿Se acuerda usted? Miren lo primero que vemos a David lamentando, ¿qué cosa? La derrota o desdicha de Saúl. Como vamos a ver más adelante, a Cristo llorando la desdicha y la derrota de ¿quién? De Jerusalén. En Mateo te va a ver que dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto te quise y te amé, lo vamos a leer de manera breve más tarde. Así como la gallina reúne el pollo, vemos esa parte, ese lamento. Vemos un paralelismo. Ahora vemos en el verso 21 que hay una maldición sobre el monte de Gilboa. ¿Por qué? Porque allí cayeron los valientes. ¿Y usted se acuerda cuando Jesús echó la maldición sobre la higuera? ¿A quién representaba esa higuera? Dice palabra de vida del gran maestro que estaba representado por el pueblo de Israel. Y dicho sea de paso, ustedes saben que fueron destruidos en los años 70. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho que es la sangre que su sangre caiga sobre nosotros. Precisamente ellos tuvieron su maldición. Así que vemos una maldición de parte de David hacia los montes de Gilboa, como vemos de una maldición de parte de Cristo hacia la higuera, que al fin y al cabo la recibe ¿quién? El lugar. Por eso ustedes notan que Jerusalén fue destruida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no dio los frutos que tenía que dar, como Saúl tampoco dio los frutos que debió haber dado. Bueno, mi hermano, bendiciones. En el verso 20 quiero resaltar otra parte importante. Bienvenido, se puede sentar por ahí. En el verso 21 que estamos leyendo, dice allí, porque allí ha sido roto el escudo de los valientes, el escudo de Saúl que estaba ungido con aceite. Nosotros sabemos que un escudo es algo que sirve como ¿qué? Para protegernos, ¿verdad? Dice que el escudo de los valientes había sido roto. El escudo del pueblo era ¿quién? Jehová. Ahora en lugar de Jehová, Saúl. Ahora ya no tienen protección, ya no tienen escudo, porque su rey ya no podía defenderlo. Como también nosotros entendemos que así como Saúl, carne humana, ellos tenían por la gloria de ellos, y era su protector, pero no le sirvió de mucho. También ustedes se acuerdan que cuando Cristo estaba en la cruz, capítulo 19 de Juan, dice allí que ellos dijeron, no escriba rey del judío, sino escribe que él dijo que era rey del judío. O sea, Jesús era el rey del judío para él, pero para ellos él no era el rey del judío. ¿De qué sirve que Dios sea mi Dios cuando yo no lo tengo por mi Dios? Para que haya efectividad, él tiene que ser mi Dios y yo tengo que tenerlo por mi Dios. ¿Sí o no? Así que vemos que en este caso, ellos dicen, no escriba rey del judío, sino que él dijo que era el rey del judío. O sea, él no es nuestro escudo. Es decir, ellos tenían por escudo a quién, al César. Nosotros le servimos al César, ¿sí o no? Como aquí, a Saúl. Así que vemos que este escudo humano no sirvió de nada. Ustedes saben que el mensaje lo estoy desarrollando y quizás no tengo el tiempo debido para entrar en el desarrollo, tengo que hacerlo. Pero yo quiero que usted trate de entender qué es lo que está pasando aquí. Porque ese tema tiene tres partes. O sea, tres aplicaciones en la palabra. La primera es Saúl como representación del pueblo.
la experiencia cómo se cumple con Cristo, la experiencia de David y el pueblo, con Cristo y el pueblo, y cómo se da al fin en la última generación con la humanidad y como individuo, cómo se va a dar en la gran mayoría. Pero no vamos a poder desglosar todo eso y presentar ese bosquejo en ese contexto, pero por lo menos voy a querer que al concluir, usted la parte que no puede desarrollar, el Espíritu Santo de una forma u otra, porque usted se ponga en contacto, usted pueda percibir eso. Porque tenemos que evitar que esta experiencia de Saúl, que es un individuo que se dio también como nación, no se dé en nosotros. Dice allí en el mismo verso 21, que él pereció como si no hubiese, ¿qué cosa? Sido ungido con aceite. ¿Ustedes se acuerdan de Israel? Israel era el pueblo predilecto de Dios, ¿sí o no? Era el ungido de Dios, ¿sí o no? Dios tomó a su pueblo, lo llamó y lo ungió. Pero Israel pereció como si no hubiese sido el ungido de Dios, ¿sí o no? ¿Ustedes se acuerdan cómo vinieron los babilonios? Tiempo posterior a esto, vinieron Siria y Babilonia, acabaron, arrasaron ¿con quién? Con Israel, la dejaron desierta. Ahí entra Jeremías 4:23, donde él dice, y vi la tierra asolada y vacía, y no había en ello luz, y los hombres se habían ido. Esa cita muchas veces se emplea como adventista para aplicarlo a los 1000 años. Usted la puede aplicar, pero realmente Jeremías no está hablando de los 1000 años, está hablando de Jerusalén, que Jehová se la presentó, que sería destruida por Siria y los babilonios, y quedaría desierta y destruida, y los pocos que iban a quedar vivos iban a estar cautivos en Babilonia. Así que vemos que el ungido de Jehová, que era la luz del mundo, que se esperaba que fuera la gloria, lamentablemente perece como si no hubiese sido ungido por Jehová. Luego que ellos son restaurados después de los 70 años, la historia se repite y entonces son destruidos por Roma en los años 70. ¿Se acuerdan? Eso pasó. Luego se da la experiencia de Cristo. ¿Cristo era el ungido de Jehová, sí o no? ¿Cristo era el escudo, sí o no? Aquí vemos que se llora al que es protector del pueblo, el escudo, que es Saúl, como lo era Cristo. Pero así como se llora por Saúl, se llora por Cristo también, porque era el escudo y había sido desechado, el ungido. Así que vemos que se da esa aplicación en la historia, como lamentablemente se dará en experiencias que fueron ungidos y fueron llamados también, pero no cumplieron el cometido. Israel, como ungido de Dios, no cumplió el cometido, como muchos otros. Ahora bien, más adelante dice allí, el verso 22, el arco de Jonathan nunca volvía sin la sangre de los muertos, sin la gordura de los valientes, y la espada de Saúl nunca volvía vacía. Es decir, David está lamentando la muerte de estos guerreros, que dice que su espada, ¿qué cosa? No volvía vacía. ¿Qué indica eso? Eran hombres que cuando tomaban la espada y tiraban, no daban en el vacío, no caían en el vacío, sino que daban en la carne y venían sucias de sangre. Por eso dice, no venían vacías. Donde tiró o pusieron el ojo, ahí qué cosa, iba la espada. Y venían sucias de sangre. Pero en este contexto, ahora David llora y lamenta porque ellos perecen y las espadas de estos valientes no vinieron sucias de sangre. Es al contrario, la de los enemigos fue que vino sucia de sangre. Por la muerte de estos hombres. Asimismo, se presenta con la historia de Israel. Israel era un pueblo valiente, ¿sí o no? ¿Usted se acuerda de la historia cuando David? Ninguna nación podía pararse ante él. Vemos la historia de la salida. ¿Quién podía pararse ante Israel? Nadie. ¿Qué nación podía pararse ante Israel? Nadie. Pero por causa del pecado de Israel, ahora esta nación valiente, que no había quien se parara ante él, termina derrotado ante sus enemigos, como Saúl, hombre valiente, hombre que no había quien se pudiera parar ante ellos, ahora terminan como siendo derrotados. Pero es lamentable, porque esta historia se da aquí en la experiencia del tiempo de Saúl, se da tiempo posterior antes de la cautividad, se da después de la cautividad y al final termina así. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros seamos de los especiales, que no descuidemos el llamado que tenemos cada uno de nosotros como individuos, que seamos de los predilectos de Dios y que entendamos que así como dice Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, porque la historia continuará y se dará la repetición. Pero nosotros no tenemos necesariamente que correr la suerte de Saúl y Jonathan. Nosotros no tenemos que correr la suerte del pueblo de Israel. Es decir, si Israel pereció,
Si ha de desaparecer el Israel moderno, yo no tengo que correr la suerte con el Israel moderno. Porque Dios siempre posee un remanente. Tengo que luchar por ser del remanente que no hace uno de cada 20. Pero ok, para avanzar y ir concluyendo, dice allí, Saúl y Jonathan, verso 23, amados y afables en su vida, aún en su muerte no fueron separados, eran más veloces que las águilas, eran más fuertes que los leones, confirmando de que realmente no se podían parar ante ellos. Verso 24, oh hija de Israel, lloren por Saúl, quien le ataviaba de escarlata sobre vestido teñido y adorno de oro sobre su vestido. ¿Qué quiere decir esto? Ahora en el lamento, David dice, oh hija de Jerusalén, lloren por ustedes mismos, es lo que le está diciéndole, porque ha perecido quien le traía qué cosa, las ropas elegantes, dice quien le ataviaba, las escarlatas, los vestidos teñidos, los adornos, los oros, todo eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando ellos iban a la guerra, ustedes saben que existe lo que es el botín. Cuando tenían el botín, Saúl traía toda esa vestimenta costosa, todo ese oro, que eran de las mujeres paganas, ¿se la traía quién? Lo tenía el pueblo, toda esa riqueza. Ahora le dicen lloren, ¿por qué? Porque ya no tendrán esa riqueza, ya no tendrán al que le provee eso, que era la gloria de ustedes. Que dicho sea de paso, usted va a notar que esta palabra que dice David a las mujeres de Jerusalén en su entonces, Cristo como un tipo de David y David como un tipo de Cristo también le dice mientras está en la cruz, no lloren por mí, sino lloren qué cosa, por ustedes mismos. Porque así como venía de gracia sobre el pueblo por causa del pecado, iba a venir de gracia también en los tiempos de Cristo por causa del pecado, como vino y ocurrió en los años 70 y tiempo posterior a esta historia. Y como pasará el fin. Recuerde cuando comienza el juicio de Dios, ¿por dónde comienzan? Por casa, por su santuario. Pero Dios tendrá los suyos sellados y apartados. Los sellados no son partícipes de los juicios de Dios. Ya están sellados y apartados. Fuera. Muy bien. Dice el verso, ya concluyendo, verso 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Oh Jonathan, sobre tus alturas están los muertos. Angustiado estoy por ti, oh hermano mío, Jonathan. Eras muy amado por mí. Especial era tu amistad para mí, más que el amor de las mujeres. Es el amor, ¿cuál es el amor más especial que el de las mujeres? El amor ágape. Es decir, que es un amor sincero, un amor divino. Es hermoso cuando uno sabe que hay un amor sin interés. Porque el amor del cielo es totalmente desinteresado. Esa es la idea que transmite aquí. ¿Cómo han caído los valientes y se han perdido las almas de guerra? Voy a concluir leyendo lo que mencioné ahorita, donde dice en Mateo capítulo 23, versos 37 y 39, que este lamento que está en Mateo 23, 37 al 39 es el mismo lamento de David en en 2 Samuel capítulo 1, verso 17 hasta el 27 donde leímos. Ahora vemos este lamento de Cristo, que fue el mismo de David, que se dio en los tiempos de Cristo cuando sale de Jerusalén porque lamentablemente ya no le habían desechado y no quisieron más, que luego se repetirá al fin de la historia. Dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas y apedreaste a los que te fueron enviados. ¿Hizo esto Saúl? Sí, ¿se acuerdan cuando Saúl penetró a la ciudad de No y mató a todos los sacerdotes de Jehová y a la familia de los sacerdotes? ¿Se acuerdan? Lo mismo hizo también el pueblo. Mira cómo dice aquí. Pero aquí se está hablando ahora no es de Saúl, sino es de quién, del pueblo. O sea, la historia es la misma. Y la historia se repite al final. Hombres que se gozaron una vez en la verdad se convertirán en nuestros peores enemigos. Oye, está hablando de lo nuestro. Irá a engrosar la fila de la oposición. Yo he dicho en cuanto a esto, un detalle muy importante para que no se dejen engañar. Hay veces ministros que dicen, sí, pero aquí dice que ellos irán a engrosar la fila de la oposición, o sea, ellos saldrán de nosotros. Y yo, mentira del diablo. Los sacerdotes del tiempo de Cristo fueron a engrosar la fila de la oposición sin abandonar su puesto. ¿Abandonar su puesto los sacerdotes? No, pero fueron a unirse con Roma, ¿sí o no? A engrosar la fila de la oposición. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo un problema también donde los líderes de la iglesia dicen que enviaron espías donde estaban los gestores de conciencia que posteriormente se llamaron reformadores, y entonces esos espías enviaban
investigando dónde estaban esos objetores de conciencia que no querían tomar armas para pelearle la guerra y no querían violar el sábado. Y dice que cuando sabían dónde estaban, iban a decir a sus líderes religiosos, y los líderes religiosos le decían a la policía secreta, y la policía secreta iba y lo capturaba. La historia se vuelve a repetir. Por eso vemos que dice allí: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne su polluelo bajo su ala? Pero ¿qué? Dice allí, negaron, se negaron. He aquí su casa le será dejada desierta. Quedó desierto Jerusalén. Miren cómo quedó desierto con los tiempos de Babilonia, Siria, y miren cómo quedó desierto cuando los filisteos fueron destruidos. Se dispersaron todos. Dice allí: yo le digo pues que de aquí en adelante no me verán más hasta que diga bendito el que viene en el nombre de Jehová. Concluyo este mensaje diciéndole, mis queridos amigos y apreciados los que nos escuchan por las redes sociales y a los que están aquí presentes, que cuando Cristo salga del lugar santísimo, Él se echará a un lado y llorará amargamente, como lloró David, como lloró Cristo, por aquellos que lamentablemente perdieron la gloria de Israel, la cual es Jehová. Aquellos que no pudieron valorar ese don del cielo, el Espíritu Santo, ese don del cielo que es Cristo Jesús, ese don del cielo que es toda la gloria y riquezas eternas que Él tenía para cada uno de nosotros, por cosa que perecedera. Por eso esperamos que a través de este mensaje nosotros entendamos que el lamento de David y el lamento de Cristo es una repetición de lo que se dará en la etapa final. Pero que Dios espera que cada uno de los aquí presentes y de los amigos que nos escuchan no sea partícipe de este lamento. Es decir, que Cristo no tenga que lamentar y llorar porque yo, ¿qué cosa? Perdí mi escudo, la cual es Cristo. Que yo no tenga que lamentar porque dejé la gloria mía que es Cristo. Nadie más puede ser mi gloria más que Cristo. Nadie más puede ser su gloria más que Cristo. Nadie más es su escudo que Cristo. Él es que nos protege tanto en cuanto a la carne como también en el espíritu. También para usted, amigo que nos escucha, esperamos que este mensaje nosotros le demos seguimiento en nuestros hogares y que el resultado de este mensaje sea que nosotros seamos de los pocos privilegiados, porque muchos son llamados pero pocos escogidos, que seamos de los pocos privilegiados que estemos en aquel gran día cuando estemos en la gran mesa del Señor inaugurando la eternidad por 1000 años. Son los deseos de nuestro Creador y de su servidor, y que el resultado de este mensaje sea que nosotros podamos morar con Él por toda la eternidad. Dios le guarde. Bien, mis hermanos, le damos las gracias a nuestro hermano. Le damos las gracias a nuestro hermano Nelson por acompañarnos y participar en este manjar espiritual que estamos llevando aquí. Amén. Y todo es para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar para que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado, engrandecido sea tu nombre. Amén. Te damos gracias por esta oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar, alabando y glorificando tu divino nombre. Amén. Una bendición especial por todos ustedes que están escuchando a través de la radio La Voz de la Verdad, a través de Facebook y a través de YouTube, Twitter y otros medios más, que pedimos que el Señor derrame su Santo Espíritu en cada uno de ustedes y puedan entender el mensaje que se está exponiendo aquí en esta mañana. También una bendición especial por lo que estamos aquí juntos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Sigue dirigiéndonos, acompañándonos y que podamos siempre reflejar tu carácter y dar testimonio de que tú vienes pronto y vienes a buscar a aquellos que estén preparados para ir contigo al reino de los cielos. Amén. Así que si cualquier cosa nos falta, así que demandamos de que tú nos la completes, tú nos ayudes a permanecer siempre a tu lado, confiado de que tú nos prepararás, nos ayudarás a prepararnos y nos dará la corona de la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bien, gracias, hermano mío. Bendiciones. Bendiciones. Será hasta la próxima. Ya ustedes pueden notar, hay mucho más que estudiar, ¿verdad que sí? Mucho, por Recuerden que ustedes saben que este es el coronavirus, así que no puede saludar a nosotros. Mándele por WhatsApp los textos a